Bueno, si quieren podemos presentarlas. Bueno, Agostina Bracalenti Sí. es autora del trabajo Efecto de la expansión de cultivos en Chaco Seco y pastizales del Río de la Plata sobre el hidroclima regional. Bueno, y está también Anelín Bernal con el trabajo Variabilidad y cambios de los eventos extremos de la precipitación y su vinculación con la humedad del suelo y el nivel freático en la provincia de Santa Fe. Es el trabajo AT64. Así que, bueno, eh, podrían comenzar con las preguntas. Bueno, yo puedo empezar con alguna inicial. Eh, para Nelim, estuve mirando su trabajo, es muy bueno. Vos usaste componentes principales para detectar, digamos, en las escalas temporales de precipitación. Y después, como una de las conclusiones, como la última conclusión, eh, encontraste que hay diferencias en el comportamiento de los campos de precipitación y de la humedad del suelo, sobre todo entre el norte de Santa Fe y el sur, como que hay una diferencia ahí que por ahí tiene que ver con cuestiones más climáticas, ¿no? Sí, Como que son dos regiones que están en la misma provincia, pero tienen ese comportamiento diferente, ¿no? En cuanto correcto. ajá. No Que sé el si norte, querés, digas. ok, Sí, sí, sí. sobre todo el norte y el centro tienen el mismo comportamiento del área de estudio, presenta siempre una, por lo menos en los eventos diarios analizados, lo que era RX1 y RX5, o sea, la cantidad de precipitación evaluada en 1 y en 5 días, presenta un aumento significativo desde 1960. Pero lo que Sí. es en el sur de la provincia no presenta una variación significativa, permanece prácticamente igual. Mate, Igual es claro. con el igual hay un ascenso en el centro y en el norte y la provincia y el sur de la provincia siempre permanece, Se mantiene. la tendencia. Sí, 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 sí. Bueno, eso es importante, digamos, un poco por lo que hablaba hoy el doctor Camacho, ¿no? En cuanto a los campos de precipitación y esta variable que todavía es un poquito más, contiene más retardo, ¿no? Por ahí el tema de la humedad del suelo, que hay una diferencia entre lo que es él decía, el norte del país con el sur, ¿no? Esto, bueno, yo lo estoy llevando muy drásticamente a la provincia de Santa Fe y quizás no sería tan comparable, ¿no? Pero sí, son todos elementos a tener en cuenta, digamos, en los estudios de variabilidad climática, sobre todo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo tengo también para Agostina. Agustina, vos hiciste un trabajo sobre el avance del cultivo en las sabanas y en los bosques, ¿no es cierto? Sí, Eh, sí. sí, sí. Y bueno, vos decías que eso, por supuesto, provocaba cambios en los campos de evapotranspiración, de precipitación, albedo, etcétera, un montón de variables que tienen que ver justamente con el uso del suelo. Sí. También relacionándolo con lo que decía Camacho, ¿no es cierto? El hombre eh, como eh, que utiliza los recursos, por ahí, si no hay una política de conservacionismo, bueno, altera estas variables que a lo largo del tiempo pueden acentuar el tema del calentamiento global. Sí. Eh, Yo sí, noto que muchas veces uno asocia el cambio climático con la emisión de los gases de efecto invernadero y como que la gente está ignorando lo que decía el doctor Camacho, de que al aumentar la población cambia muchísimo el uso del suelo y se está como dejando de lado las implicancias como altera los balances de agua y energía al hacer el cambio de uso de suelo, porque cambian todas las propiedades biofísicas que intervienen en esos balances y alteran al final el ciclo hidrológico. sí, 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 Eh, tal cual. pero me pasa eso cuando yo digo, sí, estoy estudiando el cambio climático, ay, sí, los gases, digo, no, los gases no, el cambio de uso del suelo, Sí, 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 la sí, deforestación y todos esos sí. impactos que conllevan, ¿no? Y bueno, me pareció muy interesante a mí, por eso me había metido en este tema, digamos.
porque me pareció como que no se le prestaba mucha atención. Y se obtienen resultados interesantes. Sí, sobre todo, digamos, el cambio de uso del suelo y sobre todo también eso que conlleva a todo un consumo de energía para poder utilizar esas nuevas coberturas que antes eran totalmente naturales, como por ejemplo los cultivos. Ahí tenés maquinaria, tenés traslado de toda la producción, uso de fertilizantes, pero decías que alguien lo tiene que fabricar en otro lado y consume energía, es decir, está todo, digamos, enlazado a un consumismo de energía que también conlleva, ¿no es cierto?, a mayor emisión de gases, que bueno, por ahí es lo que vos no querías un poco acentuar, pero esta actividad, digamos, antrópica lleva aparejada y enlazada toda esta cuestión de mayor cantidad de uso de energía. Y bueno, esto es así y está bueno que ustedes lo puedan que ustedes puedan mostrar con fundamento científico, ¿no es cierto?, todos estos resultados y estas conclusiones, ¿no es cierto?, que tienen los trabajos. Ahí tenemos una pregunta, no sé si ustedes ven el chat también, en sesión. Sí, sí. De Lucía Curto. Ajá. Dice Sí, para Agostina. Ajá. Si sabe qué profundidad del suelo considera el WRF en las simulaciones. Hola, Lucía. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, el WRF considera a 10 centímetros, a 40 y a 1 metro. O sea, te tira los 3 valores esos. Y no sé si una capa más, hay una más, pero la de 10, 40 y 1 metro está seguro. Así que, bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Y Agustina, vos sos la que usaste los modelos de precipitación y humedad de suelo de sensores remotos, ¿no es cierto? De precipitación utilicé para el Ajá, trabajo para calcular los SPI. claro. ¿Y el GLDAS no es un producto también sensor remoto? Sí, ese lo usó en el IM. Ah, Nelim, claro, ahí las tengo. Está bien, bien. Bueno, ¿qué te pareció, Agostina, el producto? Viste que ahora hay unos productos nuevos que tienen mejor resolución, ¿no? Creo que de 0,1 grado por 0,1 grado. ¿Están pensando en probarlos a esos? Hay varios trabajos de comparación de campo de precipitación con sensoramiento remoto, ¿no? En precipitación. Esa pregunta es para Nelim. ¿No para ¿Es vos? sobre el, Sobre los para campos de mí? precipitación. Sí, por los campos de Ah, precipitación. Viste sí. que está el Rainfall, este producto de Rainfall, la misión de lluvia cálida, digamos, Ajá. pero hay otros productos más nuevos que tienen más resolución. No Sí. recuerdo ahora cuáles son. En realidad nosotros en un principio utilizábamos los datos observados para calcular, para ver la performance del modelo, lo comparábamos la simulación con la performance, y bueno, y también para calcular esto del SPI. Para identificar el evento extremo no es necesario capaz que tanta resolución, Ajá, pero sí, está bueno ir mejorando eso. En su claro. momento como que agarré 2 o 3 fuentes y me quedé con la del CRU. Pero Ujú, sí, estamos abiertos a buscar. Por ahí me trato de enfocar más en el mapa de uso de suelo o en otras cosas, claro. pero porque no es necesario tanta precisión con el tema de la precipitación. Ujú. Pero sí, podríamos usar uno mejor. Sí. Ahí hay una pregunta de Betiana Toffoli. Dice, me encantó tu trabajo. Mi pregunta es más que nada tu opinión sobre las quemas en las áreas de humedales de Entre Ríos y Santa Fe, el impacto que se generaría en las variables hidroclimáticas. ¿Cuál es tu apreciación? El tema de las Hola quemas. Betu, gracias por lo del trabajo y por la pregunta. Es todo un tema, esto de las quemas humedales. Yo
arranqué todo este trabajo para decir, bueno, miren las consecuencias de deforestar, no hay que deforestar más, y al final cuando más o menos se publique algo ya no van a quedar ni bosques ni humedales que defender, porque la verdad que este año fue impresionante lo que se ha quemado. He visto trabajos que dicen que cuando uno quema el bosque o el humedal después crece y la capacidad de regulación es mucho mayor en el nuevo bosque, pero no hay nada demostrado. Y aparte de acá, que todo se vuelva a regenerar, ¿cuántos años tienen que pasar? La verdad que no sabría decirte qué impacto va a tener, porque en realidad de humedales no me he formado bien, no tengo mucho conocimiento, pero seguramente positivos los impactos no van a ser, sobre todo desde el punto de vista de la biota, digamos, la cantidad de animales que se han perdido, eso es lo que más a mí me duele, digamos, pero y sí, evidentemente se va a alterar todo el balance hídrico, se pierde mucha vegetación natural. Y quién sabe qué vayan a hacer ahí, porque también hay que ver el trasfondo de lo que se piense hacer en las áreas quemadas. Quizás te hacen un centro urbano y ahí otra vez disminuye la infiltración. Depende qué se vaya a hacer ahí también, si se regenera o no, lo que pueda llegar a pasar. Pero me suena que positivo no va a ser seguro. Claro. Anelí, vos usaste el GL-DAS, el producto este de humedad de suelo, entonces, Sí. ¿qué tal el producto? ¿Qué resolución tiene? Eso yo la verdad que no sé muy Ok, bien. la resolución es igual 0.25 por 0.25 y Ajá, mira que existen las capas de humedad del suelo. A 10, o sea, la capa de 0 a 10, de 10 a 40, de 40 a 60 y de 1 metro, de 1 metro a 2 metros. Entonces con eso claro. se evalúan las 4 capas. ¿Y Y qué se te evalúa pareció, el digamos, para usarlo, digamos, en el trabajo tuyo? Sí, por lo menos Porque es resultados y buena correlación con respecto a claro, la correlación. la situación. De alta Claro. correlación, de 0.81 Y eso, aproximadamente. vos encontraste, por lo que yo leí, que hay una reacción rápida, ¿no es cierto?, en las primeras capas, cuando hay, digamos, grandes cantidades de precipitación, y la permeabilidad hacia las capas profundas, ¿se nota la diferencia entre los distintos tipos de suelo? Digamos, los suelos más del norte que del sur. O sea, Ajá. No, se evaluó, el comportamiento se evaluó a nivel general, o sea, en toda la provincia no se detalló, o sea, fue un promedio real, no se detalló el norte o el sur. Sí, Está bien. Ajá. Bien, promedio bien. real. Bueno, ahí Betiana dice muchas gracias. Sí, respecto a este tema de la esquema, es una práctica común, digamos, sobre todo en invierno, para que se renueve el pastizal, digamos, porque se usa mucho para pastoreo, digamos, lo que es la quema en las islas. O sea, es una práctica que se hace muchos años. Lo que pasa es que en este año, como había falta de precipitación, una sequía muy marcada, y sumado a la baja del río, que es prácticamente, creo que del año 63 no estaba tan bajo el nivel del río, eso hizo que aumentara el volumen de superficie quemada, y con la falta de precipitaciones se descontroló. Es terrible, ¿no? Y eso todavía no hay, digamos, la gente que tiene que hacer el control, lamentablemente siempre está ausente, así que bueno, es una cuestión a corregir en eso. Ahí está. Silvia Cravero. Para Agostina, ¿cuáles son las principales semejanzas y diferencias que encontraron entre las dos áreas analizadas? Las dos áreas analizadas serían Chaco Seco y PRP. Ajá. Las diferencias, diría yo, la conclusión más importante que habíamos encontrado en cuanto a si potenciaban o atenuaban la intensidad del evento extremo. En Chaco Seco, si no me equivoco, habíamos encontrado que se atenuaba, y en PRP se atenuaba en un principio y después se intensificaba. Nos habíamos enfocado en dos eventos de sequía. Después hubo otros eventos donde tratamos de hacer el mismo análisis y en ninguno de los dos había habido grandes cambios en la intensidad de los eventos extremos.
pero nos pareció interesante mostrar estos dos de sequía que sí mostraban un cambio y vimos que el comportamiento era distinto en una región que en otra. En una se atenuaba el evento extremo de la sequía y en la otra se atenuaba e intensificaba al final. Después, en cuanto a los cambios de uso de suelo, yo por lo que vi, lo que es PRP, ya el área de cultivo es bastante extensa, o sea, como que no queda mucho más por extender. En cambio, en Chaco Seco, como se ve todo el tiempo en las notas, todavía queda mucha frontera de bosques, de sabana, para extenderse con cultivos, y es lo que se está haciendo, que todo el tiempo se dice y se escucha que están deforestando. En PRP ya no queda mucho por deforestar, ya es prácticamente todo, o pastizales, cultivo. En Chaco Seco sí, y de hecho se está expandiendo la frontera agrícola. Bueno, tenemos una pregunta para Nelim. Si el aumento del nivel freático que ve y lo asocia a la precipitación, también podría estar influenciado por el cambio de uso de suelo. Hola Lucía, gracias por la pregunta. Sí, hay otros estudios que lo asocian a cambios de uso del suelo, pero cuando se hace la relación también de los índices estandarizados, se ve que hay un cambio, o sea que el nivel freático responde a esos extremos de precipitación. Bien, ahí Silvia dice que le preocupan esos bosques y sabanas a pesar de la ley de bosques, claro. Sí, la ley de bosque quedó como ausente. Sí, dice también que se expande hacia zonas marginales. Cuando los resultados son malos, abandonan los emprendimientos y nos dejan sin bosque, ¿cierto? Claro. El suelo ya no puede volver a generar esos bosques. Sí, sí. Sí, es todo un tema. Sí, nosotros para analizar, en realidad cuando yo apliqué el mapa de uso del suelo, veía bosques, o sea, lo que el IGBP categoriza como bosque era muy poquito, había mucha sabana y mucha sabana leñosa, entonces tuve que recurrir a consultarle a alguien en el tema, que fue José Paruelo, que me explicara un poco, claro, bosque, sabana, nosotros le decimos bosque a la sabana leñosa, y es eso lo que se está deforestando. Y entonces yo veía que había mucha sabana leñosa que estaba pasando a sabana. Y él me dice, claro, donde vos veas sabana leñosa que pasa a sabana, eso es deforestación, porque lo que te diferencia una categoría de la otra es la cantidad de árboles por metro cuadrado, que claro, al ir deforestando va disminuyendo esa cantidad de árboles y va pasando de sabana leñosa a sabana. O sea, hay un detrimento de los bosques que sí, es claro, digamos. Y lamentábamos mucho porque el producto que nosotros usamos de los mapas de uso de suelo para modelado climático de MODIS están recién a partir del año 2001. Nos hubiese encantado poder usar de muchos años atrás, donde realmente había una gran diferencia. Pero bueno, lo conseguimos justo a partir del 2001 y bueno, se usó lo que había. Estaría buenísimo poder adaptar el forzante de WRF a imágenes satelitales que sí están disponibles de muchos años atrás, pero bueno, ya eso requiere un doctorado aparte poder adaptarlo. Bueno, ahí dice para Nelín, comparto la preocupación de los demás por los bosques y los humedales. Y bueno, y Silvia dice, es muy importante este tipo de trabajo en la región y llegar a nuestros representantes con fuertes declaraciones al respecto. Muy bien. Bueno, daríamos por finalizada la sesión de preguntas de esta parte y bueno, los esperamos después para la conferencia plenaria de Homero Loza con los productos de satélites de la CONAE. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.